¿Sabías que hay registros de SCPs que aparecieron desde países como Argentina, Paraguay, Guatemala y hasta México? Algunos de los seres que más intriga han causado a lo largo de la historia de internet son aquellos que pertenecen a la Fundación SCP, pero como sabemos, estas criaturas han sido capturadas y contenidas por la Fundación, aunque algo de lo que poco se habla es de cuál es su país de origen. En este video conocerás las diferentes locaciones a lo largo del mundo en donde estos seres fueron avistados. Puede que incluso aparezca tu país, así que mejor comenzamos. SCP-455, también conocido como el Carguero Infinito, es un navío carguero de dimensiones considerables que se encuentra varado en la costa sur de Chile. La mayor parte de su estructura está gravemente dañada, con óxido cubriendo la mayor parte de la superficie. Su interior es infinito y aunque por fuera pareciera un barco normal, por dentro se crean pasillos anómalos que se adaptan a las diferentes personas que entren, además de que este SCP provoca alucinaciones. Cabe destacar que existen algunos backrooms que tienen las mismas propiedades que este SCP. SCP-999 fue creado originalmente por dos científicos en una granja en Edmonton, Canadá. Fue creado junto con otras criaturas parecidas a Slime Naranja para ayudar a la humanidad, pero 999 fue aparentemente el único sujeto exitoso, ya que los otros Slimes murieron. SCP-096 es una de las criaturas más emblemáticas de la Fundación. Conocer su país de origen es un tanto complicado. Existen tres teorías de su posible origen, pero en este caso comenzaremos descartando la del experimento ruso del sueño, la cual planteaba un supuesto origen en Rusia. Otra teoría es que tuvo su origen en las montañas de Noruega, aunque existe otra teoría la cual tiene un poco más de sentido. Esta dice que el SCP-096 era un humano cualquiera. Para ser exactos, él era un montañista que estaba escalando el monte Everest. Cuando estaba a punto de alcanzar la cima, se topó con otro SCP, para ser exactos el SCP-1529. El pobre hombre fue torturado por días por el SCP-1529 y después de varios días adquirió un método de defensa contra él. Cada vez que 1529 le miraba a la cara, este se descontrolaba y empezaba a actuar agresivamente. Semanas después, 1529 seguía torturándolo y deformando su aspecto. Esto le alteraría algunos rasgos físicos, convirtiéndose en el SCP-096, el cual fue adaptándose al clima extremo del monte Everest, convirtiéndose en la criatura que es hoy en día, adquiriendo una fobia extrema a que alguien lo mire al rostro. Luego de esto, alguien lo captó en las montañas en una foto, pero el SCP, al darse cuenta de que alguien lo vio, inmediatamente fue a matar al que tomó la foto, momento donde el departamento de SCP detectaría estas anomalías y fueron a capturarlo. SCP-1049 es un búho adulto de la especie Strix nigrolienata. SCP-1049 posee la capacidad de despojar a los humanos de sus huesos, causando la muerte inmediata. Para esto, SCP-1049 debe ver al sujeto directamente a los ojos. Se han realizado una serie de experimentos para determinar el alcance de los poderes de SCP-1049. En uno de esos experimentos, un sujeto fue obligado a mirar a SCP-1049 durante 10 minutos. A cabo de ese tiempo, el sujeto murió y sus huesos fueron encontrados esparcidos por su jaula. SCP-1049 fue descubierto en México en un año y estado clasificado. Esto después de que la policía recibiera informes de cadáveres deshuesados encontrados en las cercanías de una zona tropical boscosa, y al principio pensaron que se trataba de algún grupo delictivo. SCP-3000 es una entidad acuática gigante en forma de serpiente. Ver directamente a SCP-3000 puede causar severas alteraciones mentales en quienes lo observen. Los síntomas incluyen pérdida de la memoria, delirios, alucinaciones y en casos extremos la muerte. Se desconoce la naturaleza exacta de SCP-3000. Algunos investigadores creen que es una criatura alienígena, mientras que otros creen que es una criatura sobrenatural. La Fundación SCP continúa investigando a SCP-3000 para determinar cuál es su origen. Algunas de sus características físicas incluyen que sus ojos son gigantescos y completamente negros, y que la boca de SCP-3000 está llena de dientes extremadamente afilados. SCP-3000 fue encontrado cerca de la costa de Bangladesh, en la bahía de Bengala, lugar donde sigue siendo contenido y está bajo la supervisión de la Fundación. SCP-5439 es un complejo religioso prehistórico ubicado a unos 30 kilómetros al oeste de Paraguarí, en Paraguay. La investigación ha demostrado que la única propiedad anómala de SCP-5437 es su habilidad de preservar materia biológica por cantidades anormales de tiempo, causando que ésta se descomponga a una velocidad excesivamente baja. El tamaño aproximado de SCP-5437 es desconocido, y esto es debido a que la mayoría de su estructura está ubicada bajo la tierra y se han descubierto varias cámaras y pasillos detrás de los muros del complejo. En este lugar también se han reportado la aparición de entidades gigantescas y peligrosas.
El SCP-ES-003 es un edificio ubicado en Caracas, Venezuela. En el techo de este edificio se encuentra un reflector gigante y extremadamente poderoso que emite una luz bastante brillante, la cual se cree provoca efectos anómalos que influyen sobre la economía y sociedad de Venezuela. Se cree que esto podría ser el causante de muchos de los problemas en Venezuela. Actualmente se encuentra bajo custodia de la Fundación. SCP-354 es una charca de líquido rojo descubierta en el norte de Canadá. El líquido es una consistencia similar a la de la sangre humana, pero no es de naturaleza biológica. Existen entidades que emergen de la charca e intentan escapar del lago rojo. Hasta ahora, casi todas las criaturas de SCP-354 han sido extremadamente hostiles y altamente peligrosas, creando un muro gigantesco alrededor de este río para impedir el paso. SCP-022-L es un individuo completamente anómalo, el cual tiene la capacidad de ser prácticamente inmortal. Este es un objeto de clase seguro y actualmente se cree que se encuentra en libertad, aunque es inspeccionado por la Fundación de vez en cuando. Este individuo fue descubierto en Colombia después de que durante un terremoto se derrumbó una edificación y este prácticamente salió ileso del edificio como si nada hubiera pasado. Fue cuando se dio cuenta de sus capacidades sobrehumanas de supervivencia y que resistía a cualquier tipo de dolor y daños físicos, siendo considerado de los primeros superhumanos en Latinoamérica. El SCP-ES-082 es un sarcófago que se encuentra en unas ruinas antiguas. Este sarcófago está repleto de diversas joyas incrustadas. Además, este premiará a las personas que tengan orígenes nativos de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, y esos también tienen que hablar en su idioma nativo. Si alguien que tiene origen europeo o portugués y habla español y se le acerca, este comenzará a ser afectado por el SCP, ya que este le provoca que comience a auto-lesionarse y a tirar su piel y extremidades cercenadas dentro del SCP, esto con el propósito de que el SCP perdone a los antepasados por haber saqueado sus tesoros y haberse robado el oro. Este SCP sarcófago se encuentra en Guatemala. SCP-1123 es un cráneo humano sin mandíbula inferior ni dientes. En la frente posee una inscripción en otro idioma que significa recuerda. Este SCP provoca un estado disociativo durante un periodo de 90 minutos a 6 horas. Este provoca que cualquier persona que lo toque reviva recuerdos de otra persona, siempre siendo recuerdos relacionados a situaciones traumáticas. Algunos datos adicionales son que los recuerdos transmitidos por SCP-123 no son siempre coherentes y pueden provenir de múltiples personas o épocas. Se han encontrado casos de sujetos que conservan algunos de los recuerdos o habilidades adquiridos durante este evento. SCP-123 fue descubierto en la década de los 80 en Camboya, dentro de lo que se presume era una fosa con restos humanos. El SCP-4666 es uno de los seres más escalofriantes. Este ser aparece en épocas de Navidad. Además, se encuentra entre el top 20 SCPs más escalofriantes y aterradores de la Fundación, y es debido a su apariencia y comportamiento extraño. Esta criatura ataca principalmente a las casas con familias, aunque puede aparecer en diferentes partes del mundo, utilizando algún tipo de teletransportación, apareciendo en esta lista países de Europa que incluirían el norte de España, Francia, Alemania, Polonia, los países nórdicos como Noruega, Suecia, Finlandia y partes de Rusia. América del Norte incluiría a gran parte de Estados Unidos y Canadá, y de Asia regiones de China, Mongolia, Kazajistán y partes de Rusia también. Incluso afectaría el norte de Japón y la península coreana. SCP-049 es una entidad anómala que parece un ser humano. Ese ser, a pesar de su gran inteligencia y su aparente intención de ayudar a la humanidad, ha mostrado un comportamiento obsesivo por curar a los humanos de lo que él describe como la peste. Este ser tiene una estructura ósea diferente y también su color de su sangre es diferente a la de los humanos, siendo esta de color negro. Esta criatura fue reportada en Francia. Poco después de su reporte se logró su contención exitosamente. A pesar de la creencia popular, este SCP en realidad es bastante peligroso para los humanos. El SCP-173 no tiene un origen definitivo, aunque existen diferentes teorías que plantean su origen. Por ejemplo, se decía que debido a que la imagen original proviene de una obra artística japonesa, este SCP tendría su origen en Japón, aunque también existe otra que en realidad dice que este ser fue encontrado por primera vez en una escuela abandonada en Polonia. Y por último, la que dice que este ser fue encontrado en el estado de Illinois en Estados Unidos. Ciertamente su origen es bastante confuso. El SCP-4006, también conocido como Massachusetts, es un SCP que realmente presentaría el estado de Massachusetts, Estados Unidos. No hay mucho que decir, según este artículo SCP menciona que Massachusetts no existe y todo lo que sucede ahí o existe o hemos escuchado algo sobre ese lugar es todo una alucinación colectiva.
Existe una historia detrás del SCP-106, la cual decía que antiguamente se trataba de un soldado que a causa de los enfrentamientos militares a los que estuvo expuesto durante la guerra, sufrió mucho daño psicológico, aparte de que él siempre fue una persona peculiar. Ahora es una criatura bastante malvada. Probablemente este sujeto fue un soldado estadounidense debido a que fue encontrado en forma de SCP en una prisión abandonada en Pensilvania, Estados Unidos. Ese ser es de los más conocidos y tétricos de la Fundación, llegando incluso al top 2 seres más terroríficos de la Fundación por parte de la mayoría de personas. Se dice que el país de origen de la entidad conocida como SCP-087 es en Estados Unidos. Hay diferentes versiones. La primera es que se ubica en un campus universitario, también en una escuela primaria y una fábrica abandonada. Las expediciones SCP-087 han registrado una serie de anomalías, incluyendo el sonido de un llanto infantil que se escucha desde el fondo de la escalera, y sobre todo la aparición de una figura humanoide y con un rostro bastante aterrador, además de que la sensación en este lugar es bastante abrumadora y muy oscura. Y hasta aquí termina este video sobre dónde viven las criaturas SCP, amigos. Esta información fue sacada de la misma página de los SCPs y también otra que encontré en varios sitios, amigos. Comenten qué otros videos les gustaría ver, amigos, porque se vienen más cosas al canal. Se vienen muchísimo más contenido, amigos, que yo sé que les va a gustar. Más contenido creepypastero, de diferentes cosas, ¿no? Pero comenten, amigos, y suscríbanse si no se han suscrito, porque en serio se vienen más cosas al canal, ¿no?